El Vaticano está en estado de conmoción. Una carta confidencial del cardenal Pietro Parolin ha salido a la luz exponiendo el asombroso y milagroso proceso detrás de cómo Dios mismo elige al nuevo Papa. Esto no es un rumor más del Vaticano. Es una revelación que puede sacudir los cimientos de la fe, el poder y la tradición. Por primera vez serás testigo de la mano oculta que guía el destino de la Iglesia y de los secretos que han dejado atónitos incluso a los más experimentados dentro del Vaticano. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión sobre la Iglesia Católica y quizás tu propia fe. Suscríbete ahora y deja tu comentario. Tu voz es clave en este momento histórico. Parte 1. La carta oculta sale a la luz. En la tarde del 7 de mayo de 2025, mientras el sol descendía tras los muros milenarios de la Ciudad del Vaticano, una procesión solemne avanzaba desde la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina. El aire estaba impregnado de expectación y del peso de la historia. 133 cardenales, representando todos los continentes y culturas, se reunían con un propósito singular: elegir al sucesor del Papa, Francisco, quien había partido a la casa del Padre el 21 de abril. El mundo observaba conteniendo el aliento mientras las puertas de la Capilla Sixtina se cerraban y comenzaba el cónclave. Dentro, la atmósfera se sentía cargada de reverencia y tensión. La meditación inicial pronunciada por el cardenal Cantalamessa se extendió durante casi una hora, reflexionando sobre la inmensa responsabilidad que aguardaba al futuro Papa. La meditación fue tan extensa que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y cardenal principal, preguntó amablemente si la asamblea deseaba posponer la primera votación hasta la mañana siguiente. Sin embargo, los cardenales, unidos en propósito, a pesar del hambre y el cansancio, decidieron proceder esa misma noche. Cuando el reloj marcó las 19:30, comenzó la primera votación. Afuera, una multitud inquieta se congregaba en la plaza de San Pedro, con la mirada fija en la chimenea de la capilla, esperando la señal ancestral de humo negro o blanco. Dentro, los cardenales estaban atados por un juramento sagrado y un ritual centenario. Cada uno por turno colocaba la mano sobre el Evangelio y juraba mantener el secreto y la integridad del cónclave, invocando a Dios como testigo: que el Señor y estos santos evangelios que toco con mi mano sean mi testigo. Las reglas eran claras e inflexibles. Ningún cardenal podía comunicarse con el exterior. Sin teléfono, sin noticias, sin distracciones. Las únicas voces permitidas eran las de la oración, la conciencia y el espíritu. La frase extra omnes todos fuera resonó en la capilla, y todos los no electores se retiraron, quedando solo los cardenales y el Espíritu Santo dentro de esos muros sagrados. La primera votación, según relató el cardenal Pablo Virgilio Sionco David de Filipinas, fue mucho más que una mera formalidad. Fue un momento de profundo discernimiento, una prueba de unidad y humildad. A pesar de la fatiga y la ausencia de descanso o alimento, los cardenales continuaron conscientes de que los ojos del mundo y las esperanzas de los fieles reposaban sobre ellos. Sin embargo, al contarse las papeletas, predominó la incertidumbre. Ningún candidato había alcanzado la mayoría de 2/3 requerida. Humo negro salió de la chimenea de la Capilla Sixtina, señalando al mundo que la Iglesia debía esperar un poco más por su nuevo pastor. Los cardenales, cansados y hambrientos, regresaron a la Domus Sanctae Martae, su residencia temporal, aislados del mundo y de sus rutinas habituales. Aquella noche, las conversaciones en las mesas no giraron en torno a la comida sencilla, sino al peso de las decisiones que debían tomar. Los cardenales discutían, debatían y reflexionaban sobre las fortalezas y debilidades de cada candidato. El cardenal Vincent Nichols de Inglaterra recordaría más tarde
cómo el centro de atención no era la cena, sino el discernimiento. Cuando regresamos a la Domus Sanctae, Martae, hablamos, discutimos cada candidato. Eso era necesario. Entre los nombres más mencionados estaba el del propio cardenal Pietro Parolin, el principal diplomático del Vaticano y uno de los favoritos. Su experiencia en la burocracia eclesiástica era innegable, pero algunos se preguntaban si sus dones eran los que la Iglesia necesitaba en esa hora crucial. Otros hablaban del cardenal Prevost, cuya reputación de unidad y humildad comenzaba a brillar con más fuerza a medida que avanzaba la noche. Silenciosamente las perspectivas cambiaban, se formaban y reformaban alianzas, y el espíritu continuaba su obra callada. El cónclave no es una contienda política, aunque la política nunca está del todo ausente. Es ante todo un crisol espiritual. Los cardenales no están llamados simplemente a elegir un líder, sino a discernir la voluntad de Dios para la Iglesia. El proceso está envuelto en secreto no para ocultarse del mundo, sino para proteger la libertad y la oración de quienes han recibido esta misión sagrada. Al amanecer del 8 de mayo, los cardenales regresaron a la Capilla Sixtina para la segunda y tercera votación. El ambiente había cambiado. El cardenal Prevost, antes un candidato improbable, ahora se erguía como una figura central, su apoyo creciendo de manera rápida y decisiva. El movimiento del espíritu era palpable, y el desenlace se hacía cada vez más claro. A medida que los votos a favor de Prevost se acercaban al umbral decisivo, el cardenal Parolin llamó al orden a la asamblea asegurando que el proceso se completara con dignidad y oración. Cuando se reveló el conteo final, la sala estalló en una alegría serena y alivio. El cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, fue abrazado por sus hermanos. El cónclave había terminado, pero su misterio y gracia resonarían por generaciones. Afuera el humo blanco se elevó y el mundo escuchó las palabras ancestrales. Habemus papam. Tenemos papa. El propio testimonio del cardenal Parolin, revelado más tarde en una carta, no reflejaba decepción sino asombro. Dio testimonio del poder del espíritu, de la humildad de los electores y del milagro de la unidad en la diversidad. Sus palabras, ahora públicas, nos invitan a todos a redescubrir el misterio divino en el corazón de la Iglesia y a confiar en que incluso en las horas más oscuras, Dios está obrando, guiando a su pueblo hacia la esperanza y la renovación. Este es el comienzo de una historia que no trata de política sino de fe. Una historia en la que cada corazón, cada oración y cada acto de humildad se convierte en un canal de gracia. El cónclave de 2025 se erige como testimonio de la promesa perdurable. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parte 3. Los candidatos. Esperanza, temor y el corazón humano. A medida que los cardenales se adentraban en el cónclave, la atención del mundo se centraba en un puñado de nombres destacados, cada uno representando no solo trayectorias personales, sino también las esperanzas, inquietudes y divisiones dentro de la Iglesia Católica global. Las primeras horas del cónclave estuvieron marcadas por la incertidumbre, ya que ningún candidato parecía tener una ventaja clara o abrumadora. El proceso revelaba una Iglesia en una encrucijada, buscando un líder capaz de tender puentes y encarnar el espíritu de unidad y renovación. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, era considerado por muchos como el favorito. Con décadas de experiencia en el servicio diplomático de la Iglesia y una reputación de moderación, Parolin representaba para muchos la opción segura y familiar. Su origen italiano resonaba con el bloque de cardenales italianos, el grupo nacional más grande, que tras décadas sin un papa italiano, sentía que era el momento de volver a tener uno propio en la sede de Pedro.
En la primera votación el apoyo a Parolin fue significativo, logrando cerca de 40 votos de los 133, en gran parte gracias a la unidad de los 17 electores italianos. Tanto las casas de apuestas internacionales como los observadores vaticanos lo veían como el sucesor más probable de Francisco. Sin embargo, la candidatura de Parolin no estuvo exenta de desafíos. Algunos cardenales de manera discreta cuestionaban si su larga carrera en la diplomacia vaticana lo había alejado de las realidades pastorales que enfrenta el católico común. Se preguntaban si en una época de cambios rápidos y crisis globales, la Iglesia necesitaba un pastor con mayor experiencia, directa en la vida parroquial y la misión evangelizadora. Por ello, algunos opositores a Parolin intentaron dispersar los votos entre otros candidatos con la esperanza de forzar un consenso en torno a una figura menos predecible. Entre las alternativas, el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, emergía como un fuerte contendiente. Conocido como el Francisco asiático por su compromiso con la justicia social y su humildad personal, Tagle representaba el dinamismo creciente de la Iglesia en Asia y el sur global. Su candidatura entusiasmaba a los cardenales que creían que la Iglesia debía mirar más allá de Europa para su próximo líder. Sin embargo, a pesar de su atractivo internacional, Tagle no logró consolidar suficiente apoyo para superar a Parolin en las primeras rondas. Otros nombres circulaban discretamente entre los cardenales, reflejando la imprevisibilidad del cónclave. El cardenal Péter Erdo, de Hungría, conocido por su devoción mariana y su perfil conservador, era visto como un posible retador del ala tradicionalista. El cardenal Jean-Marc Abelin de Francia y el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, también recibieron atención como posibles candidatos de compromiso, especialmente entre quienes buscaban un líder capaz de equilibrar tradición y reforma. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, una nueva figura comenzó a emerger de las sombras: el cardenal Robert Prevost, estadounidense, con profundas raíces misioneras y reputación de humildad y ortodoxia. Inicialmente considerado un tapado, el atractivo de Prevost creció de manera constante a medida que cardenales de diversos orígenes buscaban un candidato capaz de unir las distintas facciones de la Iglesia. Su experiencia como misionero en Perú y su trabajo con comunidades marginadas resonaban con quienes sentían que la Iglesia debía reconectar con su misión evangelizadora y su opción por los pobres. Las alianzas cambiantes y las conversaciones discretas que marcaron el primer día del cónclave revelaron la compleja interacción de esperanza, temor y fe en el corazón de los electores. Algunos cardenales se aferraban a opciones conocidas, buscando estabilidad en tiempos inciertos. Otros, inspirados por el Espíritu, se atrevían a imaginar un nuevo camino, un líder capaz de encarnar tanto las antiguas tradiciones de la Iglesia como su llamado a servir en un mundo cambiante. El drama del cónclave no era simplemente cuestión de política o personalidades. Era en su esencia un viaje espiritual, un proceso de discernimiento en el que cada cardenal debía dejar de lado la ambición personal y escuchar las suaves inspiraciones del Espíritu Santo. El resultado estaba lejos de ser seguro, y al concluir el primer día, la sensación de expectación solo crecía. La Iglesia se encontraba al borde de una nueva era, y el mundo aguardaba expectante una señal de la elección del Espíritu. Parte 4. El punto de inflexión. Una oleada de gracia. El segundo día del cónclave amaneció con una mezcla de cansancio y expectación entre los cardenales. La noche anterior, tras una larga procesión y una meditación inicial que se extendió durante casi una hora, los 133 cardenales habían decidido votar de inmediato a pesar de no haber cenado ni tenido tiempo de descanso. Sin embargo, la primera ronda de votación no arrojó un resultado definitivo
Ningún candidato alcanzó la mayoría de 2/3, necesaria para ser elegido papa. El humo negro que emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina a las 21:00 confirmó al mundo que la Iglesia debía esperar un poco más por su nuevo pastor. La tensión aumentaba. En la Casa Santa Marta, donde los cardenales estaban aislados del mundo exterior, las conversaciones durante la cena se centraron en la búsqueda de consenso. El cardenal Pietro Parolin, a pesar de ser considerado favorito por muchos medios italianos y de contar con experiencia como secretario de Estado, no logró consolidar el apoyo suficiente. El bloque italiano estaba dividido y algunos cardenales expresaban su insatisfacción con su falta de énfasis en la colegialidad y la colaboración, valores promovidos por el Papa Francisco. Mientras tanto, el cardenal Robert Prevost, hasta entonces una figura discreta y poco conocida fuera de los círculos vaticanos, comenzó a captar la atención de los electores. Su perfil único: misionero en Perú, líder de orden religiosa, obispo y luego figura clave en la curia, le permitía conectar tanto con cardenales de América del Norte como de América Latina. Su reputación de ser buen oyente, colaborador y organizador eficaz en reuniones, así como su trato humilde y cercano, fue ganando adeptos entre los cardenales, especialmente en los encuentros informales y conversaciones personales. En la mañana del 8 de mayo, la Capilla Sixtina volvió a llenarse de oración y discernimiento. Se realizaron hasta 4 rondas de votación ese día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. En las primeras rondas, la diferencia entre los candidatos principales, Prevost Parolin y el conservador húngaro Erdo, era mínima cada uno, obteniendo entre 25 y 30 votos. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la dinámica cambió radicalmente. Los votos comenzaron a desplazarse hacia Prevost, quien poco a poco fue tomando la delantera y ampliando la distancia con Parolin. La atmósfera dentro de la Capilla Sixtina se volvió cada vez más intensa. Algunos cardenales, como el de Corea del Sur, relataron que en la cuarta votación, las papeletas se volcaron abrumadoramente a favor de Prevost. El propio cardenal Tagle, sentado a su lado, notó cómo Prevost respiraba profundamente mientras los votos se acumulaban a su favor. El cardenal Tobin, al depositar su papeleta, miró a Prevost, a quien conocía desde hacía décadas, y lo vio con la cabeza entre las manos, abrumado por la emoción y el peso del momento. Finalmente, al alcanzar los 89 votos necesarios para la mayoría de 2/3, la sala estalló en aplausos y emoción contenida. Según fuentes vaticanas, Prevost obtuvo 105 de los 133 votos, una muestra clara de consenso y unidad. Algunos cardenales tuvieron que ayudarlo a ponerse de pie, pues la sorpresa y la humildad lo mantenían sentado y visiblemente conmovido. A las 18:08, el humo blanco emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina, acompañado por el repicar de las campanas de San Pedro y el júbilo de decenas de miles de fieles en la plaza. El Vaticano anunció oficialmente la elección del nuevo Papa, el cardenal Robert Francis Prevost, quien eligió el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer Papa estadounidense de la historia de la Iglesia Católica. Este punto de inflexión no fue solo el resultado de cálculos humanos o alianzas políticas, sino, como muchos cardenales relataron después, una auténtica oleada de gracia. La rapidez con la que se alcanzó el consenso sorprendió incluso a los más experimentados, quienes reconocieron en este movimiento una intervención del Espíritu Santo guiando a la Iglesia hacia la unidad y la esperanza, en un momento crucial. Así el cónclave de 2025 quedará marcado como un testimonio de discernimiento, humildad y apertura a la acción de Dios. La elección de León XIV, un pastor con raíces en América y una vida entregada al servicio de los más humildes, simboliza una nueva etapa para la Iglesia,
una etapa de renovación, diálogo y misión universal, guiada por la fe y la gracia que se manifestaron de forma tan palpable en aquellas jornadas históricas. Parte 5. El misterio divino. Fe más allá de la comprensión. La elección del Papa León XIV marcó un momento histórico y profundamente espiritual para la Iglesia Católica. Tras la oleada de emoción que siguió al humo blanco y la proclamación de Habemus Papam, el mundo contempló la figura de un hombre cuya vida y vocación reflejan la acción misteriosa y providente de Dios en la historia de la Iglesia. El cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955, se convirtió en el primer papa estadounidense y el primer pontífice de la Orden de San Agustín en ocupar la sede de Pedro. León XIV no es solo el fruto de una elección humana, sino el resultado de un proceso de discernimiento en el que la fe y la apertura al Espíritu Santo han sido protagonistas. Su vida ilustra cómo Dios puede llamar y preparar a sus siervos en caminos inesperados. De raíces franco-italianas y españolas, Prevost creció en una familia católica y desde joven sintió el llamado al sacerdocio, ingresando en la Orden de San Agustín y siendo ordenado sacerdote en 1982. Su ministerio estuvo marcado por la misión y el servicio a los más necesitados. A los 30 años fue enviado como misionero a Perú, donde pasó 2 décadas, trabajando en comunidades pobres, primero en Chulucanas y luego en Trujillo y Chiclayo. Allí fue párroco, formador de seminaristas, profesor de Derecho Canónico y finalmente obispo. Su compromiso con los marginados y su capacidad de escuchar y acompañar a los más vulnerables lo convirtieron en una figura muy querida, tanto en Perú como en la comunidad internacional. La espiritualidad agustiniana de León XIV, centrada en la humildad, la búsqueda de la verdad y la vida comunitaria, ha sido un eje de su liderazgo. El obispo no debe ser un pequeño príncipe. Sentado en su reino, afirmó en una entrevista, subrayando su visión de la autoridad como servicio y cercanía a la gente. Su lema papal, In illo uno unum, en el uno somos uno, refleja su deseo de unidad en la diversidad y su convicción de que la Iglesia debe ser una familia universal. El misterio de la elección de León XIV se comprende mejor a la luz de la fe. Aunque muchos lo consideraban el menos estadounidense de los cardenales norteamericanos, su experiencia global y su corazón latinoamericano lo prepararon para ser un puente entre culturas y continentes. Su dominio del español, el italiano y el inglés le permitió dirigirse al mundo entero en su primer saludo desde el balcón de San Pedro. La paz esté con todos vosotros. En su primer discurso, León XIV expresó su gratitud a los cardenales y a su predecesor, el Papa Francisco, a quien recordó con cariño y admiración. Llamó a la Iglesia y al mundo a caminar juntos, unidos y de la mano de Dios, y pidió oraciones para que su pontificado sea un tiempo de paz, esperanza y renovación para todos los pueblos. La biografía de León XIV es un testimonio de cómo la providencia divina actúa en la historia. Desde sus años como prior general de los agustinos, hasta su labor como prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, su trayectoria muestra una combinación de fidelidad a la tradición y apertura a los desafíos contemporáneos. Bajo su liderazgo se espera que la Iglesia continúe las reformas inspiradas por Francisco, especialmente en temas de justicia social, cuidado de los migrantes y protección del medio ambiente. El misterio divino que rodea la elección de cada papa es en última instancia un llamado a la fe. No es la astucia humana ni la política lo que determina el rumbo de la Iglesia, sino la acción silenciosa y poderosa del Espíritu Santo. El cónclave de 2025, con su consenso inesperado y la elección de un pastor humilde y cercano, es un recordatorio de que Dios sigue guiando a su Iglesia
incluso en tiempos de incertidumbre y cambio. Así la figura de León XIV se convierte en un signo de esperanza para los 1.400 millones de católicos del mundo y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Su vida, marcada por la entrega, la humildad y la búsqueda de la unidad, invita a la Iglesia a confiar siempre en el misterio de la fe y en la promesa de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parte 6. Lecciones de la historia. El espíritu de León. 13. Al reflexionar sobre el significado profundo de la elección de León XIV, muchos cardenales y fieles vieron en su nombre una clara referencia al legado de uno de los papas más influyentes de la historia moderna, León XIII. No fue una elección casual. El nuevo pontífice quiso evocar desde el primer momento el espíritu de apertura, diálogo y compromiso social que caracterizó el largo pontificado de León XIII, 1878-1903, un tiempo en el que la Iglesia se enfrentó a cambios radicales en la sociedad, la política y la economía. León XIII fue un puente entre la tradición y la modernidad. Supo leer los signos de los tiempos y responder a los desafíos de la industrialización, la cuestión obrera y el avance de las ideologías laicistas. Su encíclica más famosa, Rerum Novarum, 1891, marcó el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, defendiendo la dignidad del trabajo, los derechos de los obreros y la necesidad de justicia social en una época de profundas desigualdades. León XIII, señores, no temió dialogar con el mundo moderno, abrir los archivos vaticanos a los investigadores, promover el estudio de Santo Tomás de Aquino y tender la mano a los movimientos católicos laicos. El nuevo Papa León XIV se inspira en esa herencia. Su propia historia personal y pastoral lo ha llevado a vivir entre los pobres, a conocer de cerca la realidad de los migrantes y a trabajar por la reconciliación en contextos de conflicto. En su primer mensaje citó directamente a León XIII, recordando que la Iglesia no puede ser espectadora pasiva ante los grandes cambios de la humanidad, sino que debe ser voz profética y constructora de puentes en medio de la sociedad. León XIV, como su ilustre predecesor, cree en una Iglesia que no se encierra en sí misma, sino que sale al encuentro del mundo, dialoga con la ciencia, la cultura y la política, y defiende a los más débiles. Su experiencia en América Latina, marcada por la pobreza y la exclusión, lo llevó a comprender la urgencia de una Iglesia comprometida con la justicia, la educación y la promoción humana. Al igual que León XIII, ve en la doctrina social de la Iglesia un instrumento fundamental para orientar a los católicos en los desafíos del presente, la inteligencia artificial, la migración, el cambio climático y la desigualdad global. El espíritu de León XIII también se manifiesta en la apuesta por la sinodalidad, es decir, por una Iglesia que camina unida, escucha a todos sus miembros y promueve la corresponsabilidad de laicos, religiosos y pastores. León XIV ha insistido en la importancia de la escucha, el discernimiento comunitario y la transparencia en la toma de decisiones. Sabe que la autoridad en la Iglesia no es dominio ni poder, sino servicio humilde y entrega generosa al pueblo de Dios. La referencia a León XIII es, por tanto, una invitación a mirar hacia adelante, sin miedo a asumir el diálogo con el mundo y a no perder nunca la raíz evangélica de la misión. El nuevo Papa ha recordado que la Iglesia debe ser experta en humanidad, capaz de ofrecer esperanza y sentido en medio de las incertidumbres de nuestro tiempo. Así, la elección de León XIV se convierte en un signo de continuidad y renovación. Continuidad con la gran tradición de la Iglesia y renovación ante los desafíos inéditos del siglo XXI. Como León XIII, el nuevo Papa sueña con una Iglesia abierta, dialogante, comprometida con la justicia y la paz, y siempre fiel al Evangelio.
En este espíritu invita a todos los fieles a ser protagonistas de una nueva etapa de la historia, confiando en la acción del Espíritu Santo y en la fuerza transformadora de la fe vivida en comunidad. Parte 7. El Espíritu Santo. Fuente de unidad y renovación. En el corazón del cónclave, más allá de los nombres, las estrategias y las expectativas humanas, late una convicción profunda: es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia y sostiene su unidad. Así lo vivieron los cardenales durante las largas horas de discernimiento en la Capilla Sixtina, donde cada oración, cada silencio y cada voto se convirtieron en súplicas confiadas a la acción invisible, pero real, del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no impone, no fuerza, no dicta un nombre concreto. Actúa de modo más sutil y profundo. Los cardenales, conscientes de sus propias limitaciones y de la diversidad de culturas, idiomas y sensibilidades presentes, se abrieron a la posibilidad de ser sorprendidos por la gracia. Como ha enseñado la Iglesia a lo largo de los siglos, el Espíritu se manifiesta en la libertad de los corazones, en la escucha atenta, en la humildad, para reconocer lo que es mejor para el pueblo de Dios, y no para intereses particulares. Durante el cónclave del siglo XXV, esta presencia fue especialmente palpable. Varios cardenales relataron después cómo, a pesar de las diferencias iniciales y de las legítimas tensiones, se fue generando un clima de confianza, respeto y apertura. Las conversaciones informales, los momentos de oración compartida y el canto del Veni Creator Spiritus ayudaron a crear un ambiente propicio para el discernimiento. Se percibía que no era el cálculo humano el que iba a decidir, sino una fuerza mayor que impulsaba hacia la comunión. La unidad que brota del Espíritu no es uniformidad, sino armonía en la diversidad. En la Capilla Sixtina, cardenales de todos los continentes, con historias personales y eclesiales muy distintas, encontraron un punto de convergencia en la misión común de la Iglesia. El Espíritu Santo, como en Pentecostés, hizo posible que las diferencias se convirtieran en riqueza y que la pluralidad de voces se transformara en un solo canto de fe y esperanza. La renovación también es fruto del Espíritu. El Papa León XIV, desde sus primeras palabras, subrayó la necesidad de una Iglesia siempre abierta a la conversión, capaz de dejarse interpelar por los signos de los tiempos y de responder con creatividad y valentía a los desafíos actuales. El Espíritu Santo es quien impulsa a la Iglesia a salir de la rutina, a no conformarse con lo de siempre, a buscar caminos nuevos, para anunciar el Evangelio y servir a los más necesitados. Esta docilidad al Espíritu es la que permitió que el cónclave culminara en un consenso inesperado, superando bloqueos y prejuicios. El testimonio de los cardenales tras la elección fue unánime. Sintieron que no eran ellos los protagonistas, sino instrumentos de una voluntad superior. La elección de un papa misionero, humilde y cercano, fue vista como un signo claro de la acción renovadora del Espíritu en la Iglesia. Así, el cónclave de 2025 se convierte en un recordatorio para todos los creyentes: la Iglesia no camina sola. En cada época, en cada crisis, en cada decisión importante, el Espíritu Santo sigue actuando, suscitando unidad, renovando corazones y abriendo horizontes de esperanza. Por eso la invitación de León XIV es clara: confiar en el Espíritu, orar con humildad y dejarse guiar, sabiendo que la verdadera fuerza de la Iglesia no está en el poder humano, sino en la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Parte 8. Humildad y obediencia. El camino del verdadero liderazgo. Tras la elección y la emoción de los primeros días, la Iglesia vivió un tiempo de reflexión profunda sobre el significado del liderazgo cristiano en el siglo XXI en Túnez. El testimonio del cardenal Pietro Parolin, recogido en su carta y en conversaciones posteriores, subrayó que el cónclave no fue solo una elección técnica,
sino una auténtica experiencia de fe y humildad, una lección viva para todo el pueblo de Dios. Parolin relató cómo durante el cónclave los cardenales se vieron obligados a dejar de lado sus propias preferencias y ambiciones para abrirse sinceramente a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo elige al hombre destinado a guiar la Iglesia, también a través de la humanidad de los electores, escribió: esta convicción, lejos de ser una teoría abstracta, se convirtió en experiencia, palpable, a medida que el proceso avanzaba y las alianzas humanas daban paso a una sorprendente unanimidad. La humildad fue la virtud protagonista. El propio Papa León XIV, al aceptar su elección, mostró una serenidad y una sonrisa sencilla que conmovieron a todos los presentes. Sabía que sobre sus hombros recaía ahora el peso de innumerables desafíos, pero su actitud fue la de un pastor dispuesto a servir, no a ser servido. En sus primeras palabras pidió oraciones y se mostró abierto a la guía de Dios y a la colaboración de todos, recordando que la Iglesia necesita líderes que escuchen, que sean cercanos y que no teman reconocer sus límites. Esta humildad no es debilidad, sino la fuente de la verdadera fortaleza cristiana. El liderazgo en la Iglesia, enseñó León XIV, no se mide por el poder o el prestigio, sino por la capacidad de servir y de ponerse en el último lugar. La autoridad auténtica nace de la obediencia a Dios y de la entrega generosa a los demás. Así lo vivieron también los cardenales durante el cónclave, escuchando con atención las voces de hermanos de todos los continentes y compartiendo las alegrías y sufrimientos de las comunidades católicas del mundo. La obediencia en este contexto no es sumisión ciega, sino apertura confiada a la acción del Espíritu. Los cardenales fueron testigos de cómo, cuando se deja espacio a Dios y se renuncia al control personal, surgen caminos nuevos y se fortalece la unidad. El Papa Francisco, recordado con cariño por todos, había insistido en que la humildad es el antídoto contra la arrogancia y la división, y que solo una Iglesia humilde puede ser verdaderamente libre y misionera. La experiencia del cónclave de 2025 dejó claro que la vitalidad de la Iglesia depende de esta actitud: líderes y fieles dispuestos a escuchar, a discernir juntos y a obedecer la voluntad de Dios, aunque a veces resulte desconcertante o desafiante. La verdadera reforma, enseñó León XIV, comienza en el corazón con la conversión personal y comunitaria, y se traduce en gestos concretos de servicio, diálogo y reconciliación. Al presentarse ante el mundo, el nuevo Papa no lo hizo como un conquistador, sino como un hermano y un servidor. Su llamado a la paz, a la fraternidad y a la esperanza resonó más allá de la plaza de San Pedro, invitando a todos los católicos y personas de buena voluntad a caminar juntos con humildad y valentía hacia un futuro de unidad y solidaridad. Así el cónclave de 2025 se convierte en una lección viva. Para la Iglesia, solo la humildad y la obediencia abren las puertas a la acción del Espíritu y permiten que la Iglesia sea signo de esperanza y luz en medio de las tinieblas del mundo. Parte 9. La misión de la Iglesia. Esperanza para el mundo. La elección de León XIV no solo marcó el inicio de un nuevo pontificado, sino que también encendió una renovada visión para la misión de la Iglesia en un mundo en constante transformación. Desde sus primeras palabras, el nuevo Papa dejó claro que la Iglesia no puede limitarse a custodiar la tradición, sino que está llamada a ser faro de esperanza, justicia y reconciliación en medio de los desafíos contemporáneos. En su primer discurso oficial a los cardenales y al pueblo de Dios, León XIV habló de la urgencia de responder a los nuevos signos de los tiempos. Hizo referencia explícita a la revolución tecnológica y digital, al auge de la inteligencia artificial y a los cambios sociales y culturales que redefinen la vida humana, inspirándose en el ejemplo de León XIII,
quien supo interpretar los desafíos de la primera revolución industrial, el nuevo Papa invitó a todos los cristianos a ser protagonistas de una nueva primavera para la humanidad, donde la dignidad de cada persona y el bien común sean el centro de toda acción. León XIV subrayó que la Iglesia debe ser voz profética, frente a las injusticias, defensora de los pobres, promotora de la paz y constructora de puentes entre pueblos y culturas. Insistió en que el progreso tecnológico solo tiene sentido si está al servicio de la persona humana y de los más vulnerables. La inteligencia artificial, la biotecnología y la economía digital deben estar al servicio de la vida, no al revés, afirmó con firmeza, llamando a la ética y la responsabilidad en el uso de los nuevos avances. El Papa también puso un énfasis especial en la misión evangelizadora y en la apertura al diálogo. Recordó las palabras de Francisco sobre la Iglesia en salida, que no teme ir a las periferias, escuchar a los descartados y acoger a quienes buscan sentido y consuelo. Animó a los católicos a vivir su fe con alegría, creatividad y compromiso, siendo testigos de la misericordia y la esperanza en todos los ambientes: la familia, la escuela, el trabajo, la política y la cultura. La espiritualidad agustiniana de León XIV, centrada en la unidad y la comunión, se reflejó en su llamado a la fraternidad universal. Su lema, In illo uno unum, recuerda que la Iglesia es una familia donde todos tienen un lugar sin importar su origen, lengua o condición social. Invitó a los fieles a superar divisiones y a trabajar juntos por una sociedad más justa, solidaria y abierta al don de Dios. En sus primeros gestos como Papa, León XIV mostró una cercanía especial con los migrantes, los pobres y los jóvenes. Visitó albergues, hospitales y escuelas, escuchando historias de sufrimiento y esperanza. En cada encuentro insistió en que la Iglesia debe estar donde la vida clama, donde la dignidad es herida y donde la esperanza parece apagarse. Su testimonio personal, marcado por años de misión en Perú y de servicio a los más humildes, le dio una autoridad moral que conmovió a creyentes y no creyentes por igual. La misión de la Iglesia, según León XIV, es ser sacramento de esperanza en medio de las crisis, las guerras y las incertidumbres del presente. No se trata solo de proclamar doctrinas, sino de encarnar el Evangelio en gestos concretos de amor, justicia y reconciliación. El Papa animó a los católicos a no tener miedo a dejarse guiar por el Espíritu y a ser artesanos de paz en sus comunidades. Así, bajo el liderazgo de León XIV, la Iglesia se prepara para afrontar los retos del siglo XXI, con renovada energía espiritual, creatividad pastoral y una fe inquebrantable en la promesa de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La esperanza cristiana, lejos de ser una ilusión, se convierte en fuerza transformadora, capaz de iluminar incluso las noches más oscuras de la humanidad. Parte 10. Un llamado a la fe. El camino continúa. Con la elección de León XIV, la Iglesia Católica no solo ha vivido un momento histórico, sino que ha renovado su confianza en la guía del Espíritu Santo y en la promesa de Cristo de permanecer siempre con su pueblo. El testimonio del cardenal Pietro Parolin y de tantos otros cardenales presentes en el cónclave. Es claro, lo que sucedió en la Capilla Sixtina no fue simplemente el resultado de estrategias humanas, sino una auténtica experiencia de fe, humildad y docilidad a la voluntad de Dios. León XIV, desde sus primeras palabras como Papa, ha invitado a todos los fieles a mirar el futuro con esperanza y coraje. Su serenidad y su sonrisa sencilla reflejan la confianza de quien sabe que la misión de la Iglesia no depende solo de fuerzas humanas, sino de la acción constante del Espíritu. El nuevo Papa ha insistido en que el verdadero liderazgo cristiano nace de la escucha, el discernimiento y la capacidad de caminar juntos
superando divisiones y abriendo caminos de reconciliación. El proceso que llevó a la elección de León XIV fue en muchos sentidos un reflejo de la vida misma de la Iglesia, un camino a veces caótico, marcado por debates sinceros, incertidumbres y desafíos, pero siempre guiado por la fe y la búsqueda del bien común. La unidad alcanzada en el cónclave es un signo de que incluso en medio de la diversidad es posible encontrar consenso cuando se pone a Cristo en el centro y se confía en la acción del Espíritu. Bajo el liderazgo de León XIV, la Iglesia está llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra, testigo de esperanza y promotora de la justicia y la paz. El Papa ha recordado que la misión no termina con su elección, sino que apenas comienza. La Iglesia es un pueblo en camino y cada generación está llamada a responder con valentía y creatividad a los desafíos de su tiempo. El futuro es incierto, pero la fe en la presencia de Dios da fuerza para avanzar incluso en medio de las noches más oscuras. El cónclave de 2025 quedará en la memoria de la Iglesia como un tiempo de gracia, discernimiento y renovación. La figura de León XIV, marcada por la humildad, la cercanía y la pasión por la justicia, es un recordatorio de que Dios sigue actuando en la historia y que la esperanza cristiana nunca defrauda. El llamado es claro: confiar, orar y comprometerse con la misión, sabiendo que el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia hacia horizontes nuevos. Hoy más que nunca, la Iglesia necesita tu fe, tu oración y tu testimonio. No te quedes al margen de esta nueva etapa. Suscríbete al canal, comparte tus pensamientos en los comentarios y sé parte activa de esta comunidad de esperanza. Juntos, guiados por el Espíritu, podemos ser luz para el mundo y sembradores de paz en nuestro tiempo. Bonus: el impacto global de la elección de León XIV. Voces, reacciones y desafíos. La elección de León XIV como Papa no solo sacudió los cimientos de la Iglesia Católica, sino que también tuvo un impacto inmediato y profundo en la sociedad global. Desde los rincones más remotos de América Latina hasta los centros urbanos de Europa, Asia y África, millones de personas, creyentes y no creyentes, vivieron el anuncio del Habemus Papam como un acontecimiento histórico que trasciende fronteras y religiones. Este bonus explora el eco mundial de la elección, las primeras reacciones, los desafíos inmediatos y las expectativas que despierta el nuevo pontificado. Una elección que trasciende fronteras. La imagen de León XIV saludando desde el balcón de la Basílica de San Pedro, con palabras sencillas y gestos de humildad, fue transmitida en directo a todos los continentes. En América Latina, especialmente en Perú y otros países donde el nuevo Papa sirvió como misionero, la noticia fue recibida con una mezcla de orgullo, esperanza y emoción. Las comunidades indígenas, los migrantes y los pobres, a quienes León XIV acompañó durante años, celebraron su elección como un reconocimiento a los que suelen ser olvidados por el poder y la historia. En Estados Unidos, su país natal, la elección fue interpretada como un signo de la universalidad de la Iglesia y de la capacidad de tender puentes entre culturas. Medios de comunicación, líderes políticos y religiosos destacaron la trayectoria multicultural del Papa, su fluidez en varios idiomas y su sensibilidad hacia los temas sociales y migratorios. Muchos católicos estadounidenses vieron en él un ejemplo de integración y apertura capaz de dialogar tanto con el mundo secular como con las tradiciones más profundas de la fe. Europa, por su parte, recibió la noticia con interés y cierta sorpresa. El hecho de que el nuevo Papa no proviniera del viejo continente, sino de América, y que tuviera una visión tan marcada por la misión y la justicia social, fue interpretado como una señal de que la Iglesia está verdaderamente abierta a la diversidad y a los desafíos globales. En Italia la reacción fue de respeto y expectativa.
reconociendo la necesidad de una iglesia menos eurocéntrica y más atenta a las periferias del mundo. En África y Asia, la elección de León XIV fue vista como una oportunidad para fortalecer la voz de los pueblos del sur global en la Iglesia. Obispos y fieles destacaron su experiencia misionera y su compromiso con los pobres, así como su defensa de la dignidad humana y la justicia. En Filipinas, India y países africanos, miles de fieles se congregaron en parroquias y plazas para orar por el nuevo Papa y expresar su esperanza de que su pontificado traiga mayor inclusión y solidaridad. Primeras palabras y gestos. Un Papa cercano. Uno de los aspectos más comentados tras la elección de León XIV fue su estilo sencillo y directo. En su primer saludo evitó discursos grandilocuentes y se dirigió al pueblo con palabras de paz, fraternidad y humildad. «No soy más que un servidor», dijo, «y vengo a caminar con ustedes a escuchar y a aprender». Este tono pastoral y humano fue recibido con entusiasmo por quienes anhelan una iglesia menos jerárquica y más cercana a la realidad cotidiana de la gente. Sus primeros gestos como Papa reforzaron esta imagen. Antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, pidió a la multitud que rezara por él en silencio, inclinando la cabeza en señal de humildad. Visitó al día siguiente un albergue para migrantes en las afueras de Roma, donde compartió una comida sencilla y escuchó testimonios de sufrimiento y esperanza. En sus primeras audiencias recibió a representantes de otras religiones y confesiones cristianas, subrayando su compromiso con el diálogo ecuménico e interreligioso. León XIV también sorprendió al elegir vivir en una residencia sencilla, renunciando a los lujos del palacio apostólico y optando por un estilo de vida austero. Este gesto fue interpretado como una continuidad del ejemplo de Francisco y una invitación a toda la Iglesia a volver a la sencillez evangélica. Desafíos inmediatos, reforma, sinodalidad y misión. El nuevo Papa asume el timón de la Iglesia en un momento de grandes desafíos internos y externos. En el ámbito eclesial, muchos esperan que continúe y profundice las reformas iniciadas por Francisco, la lucha contra los abusos, la transparencia económica, la promoción de la sinodalidad y la participación de los laicos, mujeres y jóvenes en la vida eclesial. León XIV ha manifestado su voluntad de avanzar hacia una iglesia más sinodal, donde todos los bautizados tengan voz y responsabilidad. Se espera que convoque pronto asambleas y sínodos regionales para escuchar las realidades concretas de cada continente. Su experiencia en América Latina y su cercanía a las comunidades de base le dan una sensibilidad especial para promover una iglesia sin salida misionera y comprometida con los pobres. En el plano global, el Papa enfrenta retos como la crisis climática, la migración masiva, las guerras y la polarización social y política. Ha llamado a la Iglesia a ser artesana de paz y a trabajar por la reconciliación en contextos de violencia y exclusión. Su voz profética se ha dejado oír en defensa de los derechos humanos, la dignidad de los trabajadores y la protección de la creación. Expectativas y esperanzas. Una iglesia para el siglo XXI. La elección de León XIV ha despertado grandes expectativas, pero también conciencia de que el camino no será fácil. Muchos fieles ven en él a un pastor capaz de unir tradición y renovación, firmeza doctrinal y apertura pastoral. Su biografía, marcada por la misión, la humildad y la escucha, es un mensaje en sí mismo. La Iglesia del siglo XXI debe ser samaritana, solidaria y universal. Obispos y líderes de movimientos laicales han expresado su esperanza de que el nuevo Papa impulse una mayor participación de los jóvenes, las mujeres y las familias en la vida de la Iglesia. Los teólogos destacan su capacidad de diálogo y su apertura a los desafíos éticos de la tecnología, la economía y la cultura contemporánea.
En las redes sociales millones de personas han compartido mensajes de apoyo y oración por León XIV. Hashtags como Nuevo Papa, León XIV y Iglesia de Esperanza se han vuelto tendencia, mostrando que la elección papal sigue siendo un acontecimiento que conmueve y moviliza a creyentes y no creyentes en todo el mundo. Conclusión: un pontificado abierto al espíritu y al mundo. El impacto global de la elección de León XIV es un signo de que la Iglesia sigue siendo una referencia moral y espiritual para la humanidad. Su testimonio de humildad, servicio y aperturas al diálogo invita a todos a mirar el futuro con esperanza y responsabilidad. El nuevo Papa ha recordado que la Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una casa de puertas abiertas, donde todos pueden encontrar acogida, consuelo y sentido. El camino que se abre ante León XIV y toda la Iglesia está lleno de desafíos, pero también de oportunidades para renovar la fe, la esperanza y la caridad. En un mundo marcado por la incertidumbre y la fragmentación, el Papa llama a todos, católicos y no católicos, a ser constructores de puentes, sembradores de paz y testigos de la alegría del Evangelio. La historia de este cónclave y el inicio del pontificado de León XIV es un recordatorio de que el Espíritu Santo sigue soplando donde quiere, suscitando líderes y comunidades capaces de responder a los signos de los tiempos. La invitación está hecha a caminar juntos, escuchar la voz de Dios y ser cada uno desde su lugar, artesanos de una humanidad más fraterna y reconciliada. Si este mensaje te inspira, comparte este video, deja tu comentario y únete a nuestra comunidad. El futuro de la Iglesia se construye con tu fe, tu esperanza y tu compromiso. Sigamos adelante guiados por el Espíritu hacia nuevos horizontes de luz y fraternidad.